Así se ora por alguien que te hizo daño. Y funciona. Y sé que solo leer ese título ya genera una resistencia interna. Porque orar por quien te lastimó es una de las cosas más difíciles que existe. Especialmente cuando la herida todavía duele. Especialmente cuando el daño fue real y profundo. Especialmente cuando la persona que te hizo daño nunca reconoció lo que hizo o nunca pidió perdón. Y quizás la primera reacción que tuviste al escuchar este tema fue algo como no. Esa persona no merece mis oraciones. Lo que me hizo no merece que yo haga nada bueno por ella. Y entiendo eso completamente. Es una reacción humana completamente legítima. Pero hoy quiero mostrarte algo que puede cambiar completamente la forma en que ves esta práctica. Porque orar por alguien que te hizo daño no es principalmente un acto de generosidad hacia esa persona. Es un acto de liberación para ti mismo. Y cuando entiendas eso, lo que parecía imposible empieza a verse diferente. En los próximos minutos vamos a hablar de por qué el resentimiento te cuesta más a ti que a la persona que te hizo daño. ¿Qué dice Jesús sobre orar por los que nos lastiman y qué significa realmente la diferencia entre el perdón y la reconciliación? Porque son cosas muy diferentes. El proceso paso a paso para orar por alguien que te hizo daño de una manera que es honesta, auténtica y que produce resultados reales, y al final vamos a hacer juntos esa oración. Quédate hasta el final. Comencemos con algo que creo que es fundamental entender antes de hablar de la oración específica. El resentimiento no te protege, te encadena. Hay una imagen que me parece poderosa para entender esto. El resentimiento es como tomar veneno esperando que la otra persona se enferme. La persona que te hizo daño en la mayoría de los casos sigue con su vida. Duerme bien, come bien, probablemente ni siquiera está pensando en lo que te hizo con la frecuencia con que tú estás pensando en ello. Mientras tú llevas el peso de lo que pasó en tu mente, en tu cuerpo y en tu alma con una intensidad que afecta a tu presente de maneras que esa persona nunca pagará. El resentimiento vive en ti, no en la persona que te lastimó. Y esto no es solo una observación espiritual. Es algo que la medicina y la psicología han documentado extensamente. El resentimiento crónico está asociado con niveles elevados de cortisol, que es la hormona del estrés, con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, con sistemas inmunes comprometidos, con dificultades para dormir, con ansiedad y depresión. El cuerpo paga el precio de lo que la mente no ha podido soltar. Y el resentimiento también afecta a tus relaciones presentes. Porque cuando llevas heridas no procesadas del pasado, esas heridas filtran la forma en que te relacionas en el presente. Distancia, desconfianza, reactividad ante situaciones que te recuerdan la herida original. El pasado no resuelto contamina el presente. Orar por quien te hizo daño no es hacerle un favor a esa persona. Es romper esa cadena. Es la forma más poderosa de recuperar el presente que el resentimiento te ha estado robando. Ahora quiero llevaros a lo que Jesús dice directamente sobre este tema. Porque sus palabras son más radicales de lo que muchas veces se presentan. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lo primero que necesito que notes es que Jesús no estaba hablando de personas que simplemente te incomodan o con quienes tienes diferencias de opinión. Estaba hablando de enemigos, de personas que te maldicen, que te aborrecen, que te ultrajan y te persiguen. Esto no es una instrucción para relaciones levemente conflictivas. Es una instrucción para las situaciones más dolorosas que existen. Y la segunda cosa que necesito que notes es el porqué que Jesús da para esta instrucción. Sigue leyendo en el mismo pasaje. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La razón para amar al enemigo y orar por él no es que el enemigo lo merezca. La razón es que eso refleja el carácter de Dios. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Y cuando tú oras por quien te hizo daño, no estás haciendo algo que la lógica humana puede producir. Estás participando de algo que solo la gracia de Dios puede producir en ti. Y eso cambia completamente la perspectiva. No estás orando por esa persona porque sea merecedora. Estás orando por esa persona porque tú has recibido de Dios algo que quieres que ella también reciba. Y porque en el proceso de orar por ella algo en ti se libera que ninguna otra cosa puede liberar. Antes de hablar del proceso de la oración necesito hacer una distinción que es absolutamente crítica. Porque sin esta distinción el mensaje puede ser malinterpretado de una manera que cause daño adicional. El perdón no es lo mismo que la reconciliación. Y esta diferencia es una de las más importantes que puedo enseñarte en este tema. El perdón es una decisión interna. Es la elección de soltar el derecho a que la persona que te dañó te lo pague. De no llevar más el peso de la deuda que sientes que contigo tiene.
De liberar el resentimiento no porque lo que hicieron estuvo bien, sino porque tú te niegas a seguir siendo prisionero de ello. El perdón es un acto unilateral. No requiere que la otra persona lo pida. No requiere que reconozca lo que hizo. No requiere que cambie. Es una decisión que tú tomas en tu interior independientemente de lo que la otra persona haga o no haga. La reconciliación es algo completamente diferente. La reconciliación es la restauración de una relación. Y eso requiere dos partes dispuestas. Requiere que la persona que hizo el daño lo reconozca y tome responsabilidad. Requiere que haya cambios reales de comportamiento que justifiquen restaurar la confianza. Y en algunos casos puede no ser posible o no ser seguro. Puedes perdonar completamente a alguien y al mismo tiempo mantener distancia de esa persona. Puedes perdonar a alguien que fue abusivo y al mismo tiempo poner límites firmes que protejan tu bienestar. Puedes perdonar a alguien y al mismo tiempo reconocer que esa relación no puede ni debe ser restaurada en las condiciones actuales. El perdón te libera a ti. La reconciliación requiere condiciones que no siempre están presentes, y la oración que vamos a ver hoy es una oración de perdón. No necesariamente de reconciliación, y esa distinción te da la libertad de hacerla honestamente sin sentir que al hacerla estás validando lo que esa persona hizo o abriendo la puerta a que vuelva a hacerte daño. Ahora quiero hablarte del proceso específico. Porque orar por alguien que te hizo daño no se trata de generar palabras bonitas que en el fondo no sientes. Se trata de un proceso honesto que comienza exactamente donde estás, con todo lo que sientes, y que gradualmente te mueve hacia un lugar diferente. Son 4 pasos, y quiero que los tomes en orden porque cada uno prepara el terreno para el siguiente. El primer paso es nombrar a la persona y nombrar el daño honestamente delante de Dios. No empieces con palabras bonitas. Empieza con la verdad. Dile a Dios exactamente lo que esa persona te hizo, lo que perdiste, lo que te costó, cómo te afectó, el dolor que produjo, el tiempo que has cargado eso. Dios puede manejar esa honestidad. De hecho la requiere, porque si empiezas con palabras de perdón que tu corazón no siente todavía estás construyendo sobre algo falso. Y lo que se construye sobre algo falso no dura. Señor, esta persona me hizo esto, y me dolió así, y todavía me duele de esta manera, y he cargado esto durante este tiempo. Eso es el punto de partida. Honesto, real, sin editar. El segundo paso es pedirle a Dios que tome el caso en sus manos. Una de las razones por las que cargamos el resentimiento es porque en algún nivel sentimos que si lo soltamos nadie va a hacer justicia. Que la persona que hizo el daño va a quedar impune. Que el sufrimiento que nos causó no va a tener ninguna consecuencia. Y eso se siente injusto. Porque lo es. Pero hay alguien que puede hacer justicia de una manera que tú nunca podrás. Y cuando le entregas el caso a Dios no estás renunciado a la justicia. Estás poniendo la justicia en manos de alguien infinitamente más capaz de administrarla que tú. Romanos 12:19 dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Señor, esta situación y esta persona las pongo en tus manos. La justicia es tuya, tú ves todo lo que yo no puedo ver. Y confío en que tú puedes encargarte de esto mejor de lo que yo podría hacerlo jamás. Esa entrega no es resignación, es fe en la justicia de Dios. El tercer paso es declarar la elección del perdón. Y quiero que notes la palabra que uso. Declarar la elección, no sentir el perdón, no esperar a que el perdón llegue como una emoción. Declarar que eliges perdonar aunque en este momento el corazón todavía duela. Porque el perdón en sus etapas iniciales no es una emoción, es una decisión, y las emociones eventualmente siguen a las decisiones. Pero primero tiene que haber una decisión. Señor, hoy elijo perdonar a esta persona. No porque lo que hizo estuvo bien, no porque no duela, no porque sienta que lo merece, sino porque yo no quiero seguir siendo prisionero de esto, porque el resentimiento me ha costado demasiado, y porque elijo soltar lo que tú puedes sostener mejor que yo. Esa declaración puede tener que repetirse muchas veces. El perdón en los casos de daño real y profundo rara vez es un evento de una sola vez. Es un proceso. Y cada vez que el resentimiento vuelve es una nueva oportunidad de volver a hacer esa declaración. Y el cuarto paso es orar específicamente por el bienestar de esa persona. Este es el paso más difícil, y lo sé, pero también es el más poderoso. Porque hay algo en orar genuinamente por el bienestar de alguien que te hizo daño que rompe la dinámica del resentimiento de una manera que ningún otro paso puede. No tienes que sentirlo, solo tienes que decirlo, y con el tiempo el decirlo consistentemente empieza a cambiar el sentirlo. Señor, ora por esta persona. No sé qué la llevó a hacer lo que hizo. No sé qué heridas propias están detrás de su comportamiento. Pero tú la conoces completamente. Y te pido que hagas en su vida lo que solo tú puedes hacer. Que la encuentres, que la sane, que la transforme. No estás pidiendo que quede sin consecuencias.
Estás pidiendo que Dios intervenga en su vida de la manera que solo Él sabe cómo hacerlo. Quiero hablarte ahora de algo que ocurre cuando esta oración se hace consistentemente a lo largo del tiempo, que creo que puede ser el mayor motivador para empezar el proceso. La persona que más cambia cuando oras por quien te hizo daño eres tú. No la persona por quien oras necesariamente. Tú, porque cada vez que te arrodillas y haces esa oración, aunque no la sientas completamente, estás ejerciendo un músculo espiritual que se fortalece con el uso. La capacidad de amar más allá de la reciprocidad, de dar sin garantía de recibir, de tratar a otro desde el carácter de Dios en lugar de desde la herida propia. Y ese músculo, cuando se fortalece, cambia la forma en que te relacionas con todo y con todos. No solo con la persona que te hizo daño. Cambia el filtro a través del cual procesas las situaciones difíciles. Cambia el nivel de reactividad ante las ofensas. Cambia la capacidad de mantener la paz en situaciones donde antes la perdías. La oración por quien te hizo daño es uno de los procesos de crecimiento espiritual más intensos y más transformadores que existen. No porque sea fácil, precisamente porque no lo es. Porque requiere algo que solo la gracia de Dios puede producir en ti. Y ahora vamos a hacer la oración juntos. Si puedes, hazla en voz alta. Y si hay una persona específica en tu mente mientras estás escuchando esto, pon su nombre en los espacios donde corresponda. Señor, hoy vengo a ti con algo que he cargado durante demasiado tiempo. El daño que me hizo esta persona. El dolor que produjo en mi vida. Las consecuencias que todavía cargo. Te lo digo honestamente porque tú ya lo sabes. Y porque no quiero llegar a ti con palabras que mi corazón no siente todavía. Hoy pongo este caso en tus manos. La justicia es tuya, Señor. Tú ves todo lo que yo no puedo ver. Y confío en que tú puedes encargarte de esto mejor de lo que yo podría hacerlo jamás. Y en este momento hago una elección. Elijo perdonar, no porque lo que hizo estuvo bien. No porque no duela, sino porque no quiero seguir siendo prisionero de esto. Porque el resentimiento me ha costado demasiado. Y porque elijo la libertad que solo el perdón puede dar. Señor, ora por esta persona. Tú la conoces completamente. Haz en su vida lo que solo tú sabes hacer. Encuéntrala, sánala, transfórmala. Y en mí, Señor, sana lo que todavía duele. Cierra las heridas que siguen abiertas. Restaura lo que se perdió en el proceso. Y dame la paz que viene de saber que esto ya no está en mis manos sino en las tuyas. Amén. Quiero cerrar con esto. Si hoy hiciste esa oración, aunque fue difícil, aunque no la sentiste completamente, aunque hubo partes donde tuviste que decir las palabras, aunque el corazón todavía no las sintiera, quiero que sepas algo. Acabas de hacer una de las cosas más valientes que una persona puede hacer. No porque sea fácil, porque no lo es, sino porque elegiste tu libertad sobre tu resentimiento. Elegiste el carácter de Dios sobre la respuesta natural del dolor. Y eso no se hace en un día. Es un proceso. Habrá días donde tendrás que volver a hacer esa oración. Donde el resentimiento querrá volver a instalarse. Y cada vez que vuelvas a hacer esa elección, el músculo se fortalece un poco más y la cadena se afloja un poco más. Hasta que un día mires atrás y descubras que lo que te tenía encadenado ya no tiene el mismo poder. Que piensas en esa persona o en esa situación y ya no hay el mismo dolor agudo. Que la libertad que elegiste una y otra vez finalmente se siente como lo que es. Libertad. Ese día va a llegar. Y vale la pena el proceso para llegar a él. Si este mensaje llegó en el momento exacto que lo necesitabas, te invito a suscribirte a este canal y a activar la campana de notificaciones. Cada semana aquí encontrarás mensajes que van a acompañarte en cada etapa de tu camino espiritual, incluyendo las más difíciles y las más complejas. Y si conoces a alguien que hoy está cargando el peso del resentimiento por alguien que le hizo daño, comparte este vídeo con esa persona ahora mismo. Porque a veces el primer paso hacia la libertad es simplemente entender que el perdón es posible y que vale la pena intentarlo. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.